Estás escuchando Indomable. Soy la doctora Virginia Lacayo, feminista, coach certificada de mindset y liderazgo, y en esta temporada aprenderás cómo manejar tu mente y tus emociones, expandir tu conciencia y liberarte de los condicionamientos sociales que limitan tu crecimiento y tu potencial de impacto. Es neurociencia, feminismo y pensamiento sistémico aplicado a la justicia social y al desarrollo personal. Hola mi gente linda, estás escuchando otro episodio de Indomable y hoy vamos a hablar sobre la intersección, cómo se combinan, cómo se complementan o cómo se contradicen y cuál es la relación entre tener estabilidad financiera, tener una mentalidad de abundancia o de carencia y tener o no autoconfianza. Cómo estas tres cosas entran en juego y pueden ser lo que te permita salir de una situación financiera que no es estable o que no es la que desearas, o más bien mantenerte o incluso llevarte a una situación financiera que no querés tener. Y para tener esta conversación y hacerla mucho más interesante y mucho más poderosa, y desde una perspectiva que es muy única, porque realmente nos rompe los esquemas sobre todo lo que entendemos sobre el dinero, sobre la abundancia, sobre finanzas personales, invité a Elaine Miranda a participar en esta conversación, a conversar conmigo sobre este tema. Entonces, bienvenida, Elaine, estoy súper honrada de tenerte aquí conmigo. No, gracias Virginia, gracias a vos por invitarme, por considerarme siempre para este tema. Ya es la segunda vez que estamos platicando y la verdad que la primera vez, que parece mentira, pero fue el año pasado, fue hace bastante tiempo ya. Para mí fue súper insightful, fíjate, y yo comentaba con una amiga y le decía, a pesar de que yo todos los días me la paso hablando del tema del dinero y las finanzas, con vos en particular siento que toqué como que ciertas aristas que normalmente no toco, entonces fue bien reflexivo para mí también. Ay, fantástico. Elaine, para las personas que no te conocen, que no creo que sean muchas, pero para aquellas que no te conocen, porque vos ya estás en todos lados y te has vuelto un referente súper importante del tema de finanzas personales en América Latina, contanos un poquito de vos. Bueno, pues soy de Nicaragua, vivo en Nicaragua, no siempre he ido a Nicaragua, pero ahorita ya tengo casi 10 años de haberme asentado de regreso aquí. Y yo tengo 11 años dedicándome a la educación financiera, es decir, me dedico a ayudarle a las personas a que tomen mejores decisiones con su dinero. Y tomamos mejores decisiones tanto porque entendemos mejor cómo funciona el mundo financiero, de la banca, de los productos, pero también y sobre todo cuando aprendemos cuáles son esas emociones y esas creencias que nos mueven a actuar de determinada manera. Entonces, algo bien interesante es que la mayoría de las personas piensa que el tema financiero es full número, matemática, y a veces tenemos hasta un chip metido de que si yo fui malo en matemáticas en el colegio, entonces yo voy a ser malo con mis finanzas personales. Y en realidad, lo que yo he descubierto es que el tema de las finanzas personales tiene mucho más que ver con nuestras emociones y nuestros sentimientos que con el dinero mismo. Ah, así, exactamente. O sea, me quitaste. Ya, aquí está. Ya, ese era el episodio. Muchas gracias por escucharme. Adiós, nos vemos. Es, ese ha sido mi punto todo el tiempo. O sea, el trabajo que yo hago desde el manejo de nuestra mente, el manejo de nuestras emociones, está muy vinculado. Yo lo he visto en mi propia vida personal también. Es una de las cosas con las que yo he tenido que lidiar, el tema de la mentalidad de carencia. Aunque soy una persona súper positiva, súper emprendedora, muy de armas tomar, ¿verdad? Y de lanzarme, de asumir riesgos. Crecí y crecimos, muchas de nosotras en condiciones, por ejemplo, yo crecí durante el periodo de la guerra donde literalmente no había ni qué comer, no había papel higiénico, no había pasta de dientes, no había un montón de cosas. Crecí en una familia y en un entorno que tenía un concepto del dinero súper limitado, o sea, un concepto de no hay dinero, el dinero no crece en los palos, no hay, el que nació pa' maceta del corredor no pasa, ¿me entiendes? Si naciste pobre, morís pobre. Es un montón de ideas que tenemos y con las que crecimos alrededor del dinero, alrededor de lo que es posible o no es posible para nosotras, de el valor propio, del valor como individuo también, porque en nuestras sociedades, en las sociedades en América Latina, que es bueno, pero tiene sus bemoles también, ese concepto de comunidad y de anular la individualidad, ¿verdad? De decir, no, es que nos debemos al resto, somos parte de una comunidad, somos parte del ejercicio. El problema de eso es que entonces no nos vemos como individuos autónomas y capaces de
alcanzar nuestras propias metas si no son las metas colectivas o si el colectivo no va al mismo ritmo que nosotras. Y hay muchos factores en ese sentido. Y ni hablar, pero todo esto lo vamos a profundizar un poquito más, pero ni hablar de que vivimos en sociedades sumamente patriarcales y en Totalmente. sociedades que lo que yo llamo los cuatro sistemas opresores colonialistas, colonialistas porque colonializan nuestra mente, ¿verdad? Porque la domestican, que son el patriarcado definitivamente, la supremacía blanca, la religión institucionalizada, y todo esto tiene, parece mentira, pero tiene mucho que ver con la forma en que manejamos nuestras finanzas personales y por supuesto el capitalismo consumista. O sea, Totalmente. todo lo que nos meten en la Toda cabeza la maquinaria. toda la maquinaria, combinas todo eso y entonces tenés un set, o sea, un bolsón de creencias alrededor de las finanzas personales que son sumamente limitantes, que son 100%. sumamente destructivas, o sea, que realmente te mantienen estancada y no te permiten avanzar. Entonces, para vos, Elaine, ¿cuál vos ves? Yo ya empecé un poco con esta idea de que hay una intersección entre, y era lo que vos decías también, entre la forma en que pensamos sobre nosotras mismas y sobre el dinero, sobre nuestro valor propio, cuánto vale nuestro trabajo, cuánto vale nuestro aporte, cuál es el valor que aportamos a la sociedad. Entonces, entre esa relación entre el valor propio, la autoconfianza, es decir, esa certeza que tenemos o no tenemos de que somos capaces de lograr lo que nos proponemos. No importa los obstáculos y no importa si no sabemos ahorita cómo hacerlo. Y la estabilidad financiera. Incluía ahí la mentalidad de carencia, que es la que estaba Totalmente. mencionando, con la que crecimos. Sí, mira, me hace muchísimo clic, o sea, es que está súper relacionado realmente. Y quizá para comenzar, te voy a contar una anécdota que me acaba de suceder hace 3 días. Estaba desayunando con una amiga, que ha sido mi amiga desde que estamos en segundo grado, teníamos 7 años, imagínate. Se fue a vivir a otro país hace 8 años y no la había visto en 8 años. Y entonces estábamos platicando un montón de la maestría que hizo, porque se fue primero a estudiar, después se quedó trabajando y todo esto. Y ella ha hecho mucho trabajo de ayuda psicológica, ¿verdad? Para sanar traumas de niñez, etcétera. Y la vi realmente diferente. Y una de las cosas que ella me decía es que se daba cuenta cómo la ausencia, el abandono de sus papás que estaban, pero realmente no estaban, ¿verdad? Y ellos cada uno con sus carencias, ¿verdad? No es que lo hacen a propósito, hizo que ella fuera una persona insegura y que sintiera que no tenía valor, a pesar de que era una de las mejores alumnas en toda la generación, súper capaz, súper inteligente. Entonces, cada vez que ella iba a una entrevista de trabajo, le costaba un montón negociar porque se sentía y además, y me gusta lo que decía, ¿verdad? El patriarcado, la supremacía blanca, el capitalismo. Entonces, ella vive en otro país, en un país altamente desarrollado, donde ella es mujer, es latina, es morena, es baja. Y entonces me decía, yo me di cuenta que yo llegaba a las entrevistas de trabajo casi como, por favor, señora, aquí vengo y deme trabajo, en lugar de pensar, yo le estoy aportando valor también a esta empresa. Entonces, eventualmente se dio cuenta, por ejemplo, que las otras personas que hacían exactamente el mismo trabajo que ella hacía, pero que no eran latinos, sino que eran de otros lugares, estaban ganando más. Entonces, no es, fíjate, es bien interesante porque no es nada más nuestro comportamiento en la vida adulta. Al final, eso también viene marcado por lo que nosotros vivimos en nuestra infancia. Incluso el pensamiento de la escasez, de la carencia versus aquello de abundancia, eso siento que es algo bien, en este particular, bien nica por todo lo que vos dijiste. Y te voy a poner otro ejemplo. Yo estudié en México la carrera, me quedé varios años trabajando allá. Y cuando yo, después de unos años trabajando allá, digo, ¿saben qué? Yo me voy a regresar a Nicaragua. Y la razón por la que decido regresarme a Nicaragua es porque me sentía súper sola. Estaba sola realmente. Entonces tenía un súper trabajo, ganaba súper bien, hacía un montón de cosas, pero estaba sola. Y nunca se me olvida, mira, el comentario de todas las personas, de mi familia, de mis amigos, de un amigo en particular, me dijo, venís a formar parte del ejército de desempleados. Y yo dije como, qué drama, qué dramático, qué exagerado, ¿verdad? Y cuando vine a Nicaragua, me di cuenta a lo que se refería. Entonces, reflexionando hacia atrás, yo he descubierto cómo el lugar en el que vos vivís también te va marcando. Entonces, yo venía acostumbrada de un país como México, que es un país mucho más grande, con una economía diferente, con oportunidades. Yo me acuerdo cuando yo me gradué de la universidad, o sea, tenía entrevistas
para votar. O sea, tenía a veces días en que iba hasta 2 entrevistas de trabajo, podía elegir. Aquí rogabas porque te dieran una entrevista. Entonces, por supuesto que todo eso va calando y va haciendo que todas nuestras decisiones estén enfocadas en, es que si me voy, ya no va a haber. Es que si pido más, ya no va a haber. Es que si no negocio, ya no va a haber. Entonces, claro, tendemos a conformarnos porque tenemos miedo de que la alternativa de eso es peor todavía. Y no tenemos la confianza de que si nos dicen que no, digamos, tenemos los recursos aunque sean mentales y Sí, emocionales de ingeniárnoslas para lograr nuestras metas de otra manera. O sea, es como la visión de túnel, ¿verdad? De que estoy aquí como empleada, tengo que estar agradecida y sí. acepto lo que sea que me den y si me atrevo a pedirlo, lo más probable es que me digan que no y que me corran y entonces con eso ya me quedo sin nada porque no tengo alternativas. Y Y fíjate, eso es realmente es una mentalidad. Es una sí, mentalidad, porque hemos visto, y esa es la pregunta que yo hago siempre, es decir, cuando alguien me dice, es que mira, no puedo, no tengo alternativas, estoy como así, como la vida se acabó aquí, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿existe alguna otra persona en el mundo que que conozcas o que hayas oído que en las mismas condiciones que vos estás, en las mismas condiciones que vos tenés, siendo, por ejemplo, lo que mencionaba, siendo latina, inmigrante, morena, bajita, etcétera, etcétera, en un país desarrollado donde el idioma no es tu primer idioma, etcétera, ¿existe alguien que en esas mismas condiciones haya tenido éxito? me encanta ¿Existe esa pregunta, alguien la voy a retomar. que en esas mismas condiciones, siendo todas las condiciones que ustedes, que viene de un país pobre, que su familia no tiene mucha plata, que a lo mejor ella es la primera que fue a la universidad, o sea, en las mismas condiciones, hay otra persona en el mundo que en tus condiciones logró cumplir sus metas? Si es el caso, de entrada descartamos el concepto de imposible. No es imposible. Ahora, hay que ver qué otras opciones. Eso es lo que hay un enfoque de cambio social que se llama desviación positiva, que a lo que se refiere es no poner atención, como siempre lo hacemos, a lo que la mayoría de las personas logran alcanzar o logran cambiar, sino en pensar en lo que sería los outliers, o sea, las personas que están fuera de esa caja, las Ujú. personas que teniendo los mismos recursos, las Lo mismas logro. condiciones, el mismo antecedente, las mismas capacidades, o sea, cuando todo lo externo es igualito, hay personas que están haciendo cosas diferentes y están logrando resultados diferentes. Y en esas personas es que nos tenemos que fijar, decir, ¿qué es Sí. la diferencia que hace la diferencia? ¿Por qué esa persona sí puede y yo no? Y en ese caso, si no son las condiciones, son nuestras creencias, son nuestras emociones y la forma en la que nosotras pensamos sobre nosotras mismas y sobre el entorno y sobre la economía y sobre la finanza y sobre lo que es posible y lo que no es posible. Y eso está en nuestra mente. Y la ventaja de eso es que si está en nuestra mente lo podemos controlar, lo podemos cambiar. Totalmente. Y me encanta, fíjate, esa idea, porque además creo que lo puedes aplicar a un montón de cosas en la vida. Hay alguien más en el mundo que yo conozco, que yo haya sabido que haya hecho esto. O sea, de verdad que te lo agarro y me lo llevo y lo tomo porque a veces nosotros mismos nos jugamos muy malas pasadas. O sea, te imposibilitas y con lo que tiene que ver con el tema de la mentalidad de escasez, es algo que yo he visto muchísimo en Nicaragua, pero por eso mismo, o sea, yo digo, tampoco nos culpo, ¿verdad? O sea, tampoco es que la mentalidad de escasez y de carencia nos vino porque pues así somos, o sea, la verdad que también es que ha sido una vida dura, o sea, en tu caso, ¿verdad? Creciendo aquí en la época de la guerra, pero también la mayoría, o sea, aquí tenemos unos pequeños picos altos y después caemos de nuevo y la economía cae, los salarios son bajos y las cosas suben. Entonces, es normal, pero cuando vos empezás también a hablar con otras personas que viven en otros lugares, como que te abre el mundo de posibilidades y de decir, ajá, pero ¿y por qué si en estos lugares es posible? Porque yo estoy nada más como el caballo cochero, así, ¿verdad? Viendo nada más hacia acá sin pensar que hay muchas otras cosas que sí son posibles. Así es, y tenés razón, o sea, la estructura a nuestro alrededor, los sistemas en los que vivimos, determinan parte de la razón por la que esos sistemas se sostienen. Y es una de mis banderas ahora, de tratar de mostrar, o sea, estoy trabajando mucho y parte de la misión y de este programa también, de este podcast, es de ayudarnos a descolonizar nuestra mente, es de ayudarnos a entender cómo esos sistemas, por ejemplo, el capitalismo, que te empuja a consumir mucho más que a invertir y Sí.
y a ahorrar y eso, sino que es el consumo, 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 ¿verdad? El capitalismo, todo lo que sabemos, todo lo que el patriarcado nos ha inculcado como creencias, todo lo que a través de nuestras familias hemos aprendido, nos pone unos lentes, unos Totalmente. filtros a través de los cuales vemos la vida de un solo color. Y en este caso sí, bastante oscuro, por cierto. Y es darnos cuenta, empezar por ahí y decir, bueno, ¿cuál es el concepto que yo tengo de mí misma? ¿Cuál es el concepto que yo tengo del valor que aporto? Y es impresionante cuando realmente vamos a fondo y nos damos cuenta de que no hay nadie como vos y que tu experiencia, más tus conocimientos, más lo que has aprendido, más tu actitud, más tus creencias, más te convierten a vos en una persona que tiene una capacidad de aportar algo que nadie más en el mundo puede aportar, porque nadie tiene el combo que Todo vos eso, tenés, claro. y ponerle valor a ese aporte, es decir, en qué medida yo estoy aportando. Vamos a hacer otro podcast, esto es un paréntesis, ya desde ya te estoy comprometiendo, sobre el concepto de las ventas. Me Creo que encanta vale la pena, pero desde la idea de que todas las personas estamos vendiendo algo todo el tiempo, el tiempo. y no necesariamente productos, y no necesariamente mercancía, estamos vendiendo nosotras, estamos vendiendo nuestras Ideas. ideas. Entonces, de empezar por ahí, de decir, de cambiar el concepto que tenemos sobre el valor que ofrecemos, el valor que ofertamos y cómo todo lo que nosotros ofrecemos, desde la compañía, desde el conversar, desde el publicar algo, desde todo eso, es de alguna manera una transacción y que Así es. y que tenemos que ver el valor real, el valor transaccional, y no lo digo para ser así súper materialista, para nada, pero el valor transaccional de todas las acciones que tomamos. Y cuando empezamos a ver la vida desde otras perspectivas como esas, se nos abren un montón de puertas, se nos abre un montón de oportunidades, de posibilidades. Empezamos a ver soluciones donde antes solo veíamos problemas porque nos movimos del lugar y estamos viendo la situación desde otra perspectiva distinta. Entonces, cuando hablamos de estabilidad de las finanzas, perdón, y cuando hablamos de estabilidad financiera y de crecimiento, tenemos que tomar en cuenta súper en serio dónde está nuestra mentalidad, dónde están en qué están nuestras creencias y nuestros valores y nuestros principios, y nuestra visión del mundo basada. Fíjate que yo quisiera retomar lo que estabas hablando ahorita del capitalismo y cómo nos lleva a consumir y consumir y consumir y no pensamos en la parte de invertir o siquiera de ahorrar, ¿verdad? Y lo que pasa es que, a ver, el bombardeo publicitario que tenemos a nuestro alrededor constantemente es duro. ¿Me entiendes? Y las redes sociales también te siguen constantemente. Vos mencionas una palabra que querés, unos zapatos X, y cuando vistes en Facebook, en Google, en Instagram y en todos lados te anda siguiendo aquel algoritmo. Y claro, y es también porque asociamos el valor que vos mencionás con lo que tenemos y no con quienes somos, ¿verdad? Y a veces con lo que hacemos, pero no con lo que somos. Entonces, si yo quiero que la gente vea que a mí me va bien, ¿verdad? Y tal vez no podríamos ir incluso hacia atrás, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que te vaya bien, que estás ganando dinero? ¿Pero por qué lo estás haciendo? Ah, porque soy una persona inteligente, porque entonces estudio, porque entonces me esfuerzo. Y eso es lo que pensamos que nos da valor. ¿Y cómo lo demuestro? Bueno, con lo que la gente puede ver. ¿Y qué puede ver la gente? Pues la ropa que yo ando puesta, el carro que yo manejo. La casa todavía un poquito la vemos de menos porque no todo el mundo llega a tu casa, pero quiero hablar del caso particular del carro. O sea, vos, en un país tan pobre como Nicaragua, vos andás en las calles, oíme, y la cantidad de carros nuevos que hay es absurda, y los carros están carísimos, los carros nuevos y los carros usados. Y después cuando vos conoces a la gente te das cuenta que tal vez, por ejemplo, la casa no es tan bonita, o sea, pero es como que le invertimos más a aquellas cosas que la gente puede ver de nosotros versus aquello que nos va a generar más. El otro día estaba hablando con un amigo que me decía que iba a cambiar de carro, de este al otro, que la camioneta, que no sé qué, pero por ejemplo, cero pensar en su fondo de retiro, cero pensar en un seguro médico. ¿Por qué? Porque esas cosas no se ven, pero eso es lo que realmente importa. Entonces, y lo otro es cuando recibimos nuestro dinero, automáticamente pensamos en gastar, y de nuevo hay un bombardeo publicitario tan amplio que por supuesto que yo quiero comprar y consumir, y siempre voy a sentir que lo que gano es muy poco porque es que la oferta es demasiada. O sea, ¿quién se puede comprar todo en el mundo? Pues tal vez Mark Zuckerberg, yo qué sé, ¿me entendés? Pero el resto de los otros viles humanitos no podemos hacer todo eso, y está bien. Pero yo siempre digo, todo se puede hacer
pero no todo se puede hacer al mismo tiempo. Y creo que ahí es donde financieramente nos perdemos. O sea, no pensamos en decir, ok, yo quiero esta taza, pero también quiero esta taza, pero también quiero este vaso. Está bien, está perfecto. No te lo puedes comprar todo en un mes. ¿Cómo hacemos un plan para que vos digas, en un mes me compro uno, después voy a ahorrar y en 3 meses me compro el otro? Y total que en 6 meses vas a tener tus 3 cosas, pero como siempre estamos buscando la gratificación instantánea, aquello que nos da placer ya ahorita en este instante y que después se nos olvida, no pensamos en cómo se va a ver mi vida en el futuro. Y aquí entra en juego el famoso YOLO, ¿verdad? El You Only Live Once. Y mira, yo siento que esa mentalidad que tal vez al inicio surgió como hay que disfrutar la vida, hay que lanzarse, hay que aprovechar, cuando lo llevas al tema del consumismo, es súper destructivo, porque lo que estamos diciendo es, no importa que pase mañana, gástate toda la plata hoy. Y yo siempre digo, estadísticamente hablando, es mucho más probable que vos mañana vivas a que murás, porque solo morís una vez en tu vida, pero vivís un montón, vivís miles de días en tu vida. Es totalmente de acuerdo. Y cuando mencionabas de que ese impulso de comprar la gratificación inmediata, ese impulso de gastar ahorita porque no sabemos lo que va a pasar después y ahorita tengo y mañana no sé, Exacto. tiene una explicación desde la neurociencia, tiene una explicación desde cómo funciona nuestra mente y cómo funcionan nuestras emociones. Una de las cosas que yo enseño en mis programas de coaching es que todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos es porque queremos sentir algo o porque queremos dejar de sentir algo. Y cuando dejamos que nuestra mente nos controle en piloto automático sin tener conciencia de por qué estamos realmente haciendo las cosas, entonces tomamos ese tipo de decisiones que son destructivas, que no tienen visión a largo plazo, que a la larga nos van a crear más problemas de los que creemos que estamos resolviendo. Y entonces cuando yo le pregunto a alguien, por ejemplo, y el carro es perfecto, decir, ¿por qué querés comprar ese carro? Y la gente, no, porque es que quiero andar bien, quiero andar cómodo. Te ponen las primeras excusas, son las primeras, ¿verdad? Sí. Pero después le decís, ¿pero por qué ese carro? O sea, ¿por qué esa marca? ¿Por qué ese modelo? ¿Por qué ese carro en particular? Y vas explorando a fondo, haciendo preguntas, ¿y por qué eso es importante? ¿Y por qué eso es importante para vos? ¿Y por qué eso querés tenerlo? Llegas al final de la última respuesta que le vas a sacar a alguien es porque me quiero sentir de una forma. Claro, me Porque quiero no quiero sentir sentir valorada. algo. Me quiero sentir apreciado, me quiero sentir valorado, quiero sentir que la gente me respeta, que la gente me admira. Al final lo que queremos es sentir algo. ¿Por qué quiero tener las personas que somos más ahorradoras, verdad? ¿Por qué quiero ahorrar? Porque quiero sentir seguridad. Sí, Quiero sentir de que me voy a sentir segura. Cuando entendemos cómo funciona nuestra mente y cómo las emociones son las que nos impulsan. Por ejemplo, cuando decimos, me voy a comprar algo porque me siento triste y me merezco me lo recompensar. merezco. Porque me ha ido súper mal, entonces me merezco un break, me merezco esto para sentirme mejor. En realidad lo que queremos es sentirnos mejor. Las cosas que compramos y las cosas que consumimos y el carro nuevo no nos va a hacer sentirnos más seguros. Si estamos comprando un carro por inseguridad, porque nos sentimos inseguras de nosotras mismas o de nosotros mismos, el carro no nos va a dar seguridad. Vamos a andar en un carro caro, sintiéndonos inseguros, pero además ahora inseguros sobre otra cosa también, de que no sé cómo voy a pagar la renta. Yo te iba a decir la presión financiera que te va a dar eso. Así es. Y entonces, como me siento presionado financieramente y no tengo claro de cómo está funcionando mi mente y no tengo claro de las emociones que esos pensamientos me están generando, entonces digo, no, entonces, ¿me entiendes? Solo se vive una vez, ya veré después qué hago con eso. Ahorita me Sí, voy a ir al restaurante porque necesito quitarme el estrés claro, y me lo merezco, y y entonces me lo entras merezco. en un círculo vicioso de consumo. Exacto. Y si le sumamos a eso el hecho de, esas son como las emociones nos impulsan a tomar ¿Mm? decisiones que no necesariamente están siendo conscientes y no necesariamente están viendo la película completa. No sabemos ni siquiera por qué realmente estamos haciendo lo que hacemos o no estamos haciendo lo que no hacemos. Por ejemplo, si mi pensamiento es de que yo no valgo, de que yo no sirvo, de que yo no soy suficiente o que no hay suficiente trabajo, no hay suficiente dinero, la economía está mal, todo está mal, no hay nada que hacer. Si yo creo que eso es verdad, la emoción que esos pensamientos me va a provocar es de apatía, es de yo que pierdismo, es de decepción, es de parálisis. En todo caso, si yo creo que no hay nada que yo pueda hacer,
pues no voy a hacer nada. Y si no hago Se nada, se no salgo de convierte en donde una, estoy. claro, y se convierte en una profecía autocumplida. Exactamente. Entonces vos Exactamente. pensabas que nada de eso era posible, te haces para abajo, entonces vos solito haces que realmente no suceda nada. Así es, así es. Ahora, en el caso de las mujeres, y esto quería también, tomando en cuenta tu experiencia, en el caso de las mujeres, las cosas son mucho peor. O sea, el tipo de creencias, ya de por sí todas las personas, hombres y mujeres, crecimos en una sociedad que tiene un montón de creencias limitantes alrededor de las finanzas personales y alrededor de la prosperidad y de la abundancia, o sea, muchísimas. Casi de que no existe, que eso es para alguna gente especial, así como tocados por, por Dios o por el universo, iluminados, pero que no es para el común de los mortales, no es para nosotras. Pero en el caso de las mujeres, además de todas las creencias limitantes, además del concepto de solo se vive una vez, además de que la economía está mala, además de que no hay trabajo, además de todas esas creencias del dinero no crece en los palos, que eso no es para todo el mundo, que el que nació pobre muere pobre, todas esas creencias nos afectan a todas las personas. Pero en el caso de las mujeres, hay creencias adicionales y normas sociales adicionales que hacen mucho más difícil para nosotras romper esa barrera y realmente empezar a pensar en nuestro propio crecimiento a nivel personal, pero también a nivel financiero, ¿verdad? De la autonomía económica. De las Totalmente. que yo he visto, por lo menos de las que yo identifico constantemente en mis programas de coaching, son ideas como, por ejemplo, de que nos debemos a otras personas. Y aquí te cuento una historia. Hace poco hice coaching con una persona que está en uno de mis programas y ella me contaba de que ella es la que trabaja, o sea, digamos que en su familia, que es una familia grande, pero que uno de los hermanos es adicto, ¿verdad? O es alcohólico, no sé qué, entonces nunca está trabajando y siempre más bien está gastando dinero y le está pidiendo a la mamá y le está pidiendo a todo el mundo porque sus cosas. De que el otro no quiere trabajar y entonces que acaba de salir de la universidad y está diciendo que como no hay trabajo, entonces mejor ni busca. La mamá que es la mamá, entonces hay que cuidarla y yo ya te di la vida, entonces ahora te toca mantenerme a mí. Y que por todas esas razones, ella ha venido, tiene 10 años, o tenía 10 años tratando de ahorrar un poquito, y ella muy disciplinada con su dinero, con su finanza, pero ahorrando un poquito. Por eso te digo, a veces queremos, tenemos la intención, tenemos las técnicas, tenemos la disciplina, somos organizadas, no compramos de cosas que no necesitamos, ahorramos, tratamos. Su misión, su sueño era ahorrar lo suficiente para poner la prima de su casita. Ella quería su propia casa. Y ahorita estaban en una casa alquilada, viviendo en la casa con la mamá y con dos de los hermanos, ¿verdad? Y decía, cada vez que yo me estoy acercando a Así mi pasa. meta de ahorrar, se le rompe el carro a alguien, el otro necesita medicina, el otro que necesita no sé qué, que hay una emergencia no Ella sé cuánto. rescata. Y como soy la única que ha ahorrado, de pronto se convierte en fondo de emergencia. Mis ahorros se convierten en fondo de emergencia. Y el problema es que las mujeres, sobre todo las mujeres que somos, digamos, hermanas mayores, ¿verdad? Y que a lo mejor nos criaron educando a los niños, a los chiquitos, a los hermanitos que siguen, y que nos metieron en la cabeza de que nosotras somos responsables por la familia, que somos responsables por otras personas, que nos debemos a otras personas, que lo que es mío es tuyo, pero lo que es tuyo no es mío. Ese Totalmente. tipo de creencia hacía que ella por 10 años ya se hubiera comprado la casa completa. Por 10 Totalmente. años ahorrando, sus ahorros ya estaban asumidos por la familia como un fondo de emergencia. Y nunca podía completar, no podía poner la prima. Afortunadamente trabajamos en esto porque aquí el problema no es la familia. Decimos, es que mi familia tiene que No dejar la de puede presionarme a cambiar. pedir. El problema es que vos tenés que asumir tu responsabilidad sobre tus propias creencias y lo que a vos te está impulsando a poner tus ahorros como fondo de emergencia, siempre disponible como fondo de emergencia. Trabajamos con ella, ahorita estoy súper contenta y aquí le hago pompas y platillos porque para el momento en que terminamos el programa de coaching con ella ya había puesto su prima. Agarró el dinero y lo puso en la prima y dijo, no hay, se fue, está en la casa. Y entonces ahora está en el trabajo de cambiar la dinámica familiar para que la gente en su entorno deje de verla a ella como caja chica, como fondo de emergencia. Pero ese Sí. es un trabajo que ella tenía que haber hecho, se tenía que hacer ella en ella misma primero.
Antes Totalmente. no puedes cambiar a la familia está muy cómoda como está, ¿por qué diablos Sí. va a querer cambiar? Si Ajá. es súper conveniente, vos sos la que tenés que cambiar y tomar decisiones y asumir responsabilidad sobre las cosas que te importan y que te afectan a vos. Por ahí empezamos, pero para las mujeres es mucho más difícil, ¿o No, no? totalmente. Fíjate que yo desde hace unos años, pues yo tengo 11 años dedicándome a las finanzas personales, ¿verdad? Pero digamos que de manera consciente, los últimos probablemente 3, 4 años he ido enfocándome cada vez más en el tema de las finanzas y las mujeres, porque descubrí que sí somos más vulnerables, ¿verdad? Como vos decías, y es donde más puedo aportar, ¿verdad? Esto no quiere decir que no ayuda a los hombres, lo que quiere decir es que mi mayor aporte hoy tengo claro que hacia las mujeres, y por eso el año pasado escribí y publiqué un libro que se llama Mujeres y Finanzas, y ahí cuento un montón de historias, y lo hago, fíjate, porque como el tema del dinero en general es como bien tabú y no lo compartimos, de pronto solemos pensar que este problema que yo tengo es solo mío, esto no le pasa a nadie más, esto es un gran error que yo tengo y me da vergüenza además decirlo. Entonces, claro, todos los casos son anónimos, pero todos son 100% reales, y la idea es como ponerlo sobre la mesa y decir, esto le pasa a un montón de gente, pero todos tenemos que cambiar. Y sabes, una de las cosas que he identificado con las mujeres es que nos han enseñado culturalmente desde chiquita que tenemos que dar y que tenemos que darnos, ¿verdad? Y tal vez cuando estamos pequeñas, el dar es el estar presentable, el beso, el abrazo, vaya, salude, sírvale el plato de comida, vaya a atender, ¿verdad? Y después cuando vas creciendo y empezás a tener, por ejemplo, dinero, también es dar y tenés que apoyar y tenés que dar. Yo conozco un montón de mujeres, por ejemplo, que como lo que vos decías, ¿verdad? Ah, no, pero es que a mi hermana le va mal o a mi hermano le va mal, entonces yo le pago el colegio de mi sobrina y al otro le ha ido con esto. Fíjate que de los casos más graves que probablemente yo he tenido, yo ya no doy asesoría financiera personal, eso lo dejé en el 2016, pero pues pasé 3, 4 años haciéndolo y pues, vi cientos de casos. Es una muchacha súper joven, mira, en aquel entonces habrá tenido 25 años más o menos. Era la primera en su familia que iba a la universidad y por lo tanto que tenía un trabajo, pues digamos que ganaba bastante más que la media. Y ella nunca se compraba nada, nunca nada, y estaba súper endeudada. Cuando ella llega donde mí, imagínate, debía solamente en cuotas mensuales el 110% de su salario. Para ponerlo en perspectiva, eso quiere decir que ella necesitaba más dinero del que ganaba solamente para hacer sus pagos mensuales. O sea, no tenía dinero ni para comer ni para el transporte. Obviamente eso no se puede, entonces lo que sucedía es que ella no cubría todas sus cuotas todos los meses. Y cuando empezamos a ver todos los préstamos, lo más triste es que no había ni uno solo de esos créditos que ella tenía abiertos que fueran para ella. Es que mi primo quería una moto porque me iba a poner un negocio y entonces con la moto, entonces yo fui y le puse mi nombre, pero él iba a pagar, pero después de 4 meses ya no pagó y la deuda me quedó a mí. Es que la casa de mi mamá y de mi papá tenía el techo y entonces la lluvia y pues mis otros hermanos no podían, entonces yo vine y pedí un préstamo para arreglarles el techo. Es que mi hermana no sé qué, entonces yo le pago el curso de inglés a mi sobrina y después ya no pude y tenía como 4 o 5 créditos abiertos y ninguno era de ella y el resto de la gente cero se preocupaba, cero, o sea, y ahí también yo digo, wow, o sea, ¿qué pasa también con nosotros como sociedad que de pronto como que agarramos a un caballito de batalla, ¿verdad? De las familias, que casi siempre una mujer, y como vos decís, a veces es la mayor o de las mayores, y como que todo recae sobre esa persona, y digo, qué carga más grande, ¿verdad? A veces los padres no ponemos la misma carga ni financiera, ni moral, ni de ningún tipo sobre los hijos, ¿verdad? Como que agarramos al que consideramos que es más fuerte, en el caso de las mujeres sobre todo, y con ello vamos. Pero vamos incluso más allá. O sea, por ejemplo, cuando los padres se enferman o cuando los hijos se enferman, no es el hombre, no es el hijo, no es el hermano, no es el esposo el que cuida, siempre es la mujer. Entonces, cuando vos decís por qué a las mujeres no cuesta tanto avanzar profesionalmente, además de la brecha salarial que existe, claro, porque nosotras tenemos muchísimas más pausas, porque tenés un embarazo, después tenés la crianza, entonces uno deja de trabajar, mi mamá se enfermó, nadie más la cuida, yo dejo de trabajar. Entonces, el mundo entero hace que manejar el dinero para las mujeres sea muchísimo más difícil. Así es, y solo con lo que estás diciendo es clarísimo, o sea, ahí ilustraste un montón de casos también. Y yo agregaría además que incluso en las relaciones de pareja, cuando las dos personas están trabajando, digamos que solo se encargan de su propia familia, muy excepcional, pero digamos, incluso en esos casos, el concepto de la autonomía económica de las mujeres es
se vive como una amenaza para la relación. De decir, Sí. ¿por qué ella va a tener sus propios ahorros y su propio dinero que lo maneja ella según su criterio? Eso significa de que de que me va a dejar, eso significa de que está ahorrando para Está dejarme, eso preparando. significa que tiene a otro. O sea, el concepto de la autonomía financiera es decir, vos sos mi esposa, el dinero es compartido. Claro, el mío es mío, pero el tuyo como mujer es nuestro, ¿verdad? Es el de la casa. Además del hecho de que tanto las mujeres lo creemos como nos los hacen creer y nos lo repiten, de que las mujeres somos muy malas administrando el dinero, somos muy malas con las finanzas. Somos muy buenas para manejar el presupuesto familiar, porque Exacto, eso pero de no ahí hay no duda. pasa. Pero de Exacto. ahí a todo lo que pueda implicar ahorros, inversiones y eso, no, no, para Invertir eso sí somos o malos. finanzas de los negocios. Yo conozco, por ejemplo, muchos casos en los que la mujer hace que yo me hago cargo del presupuesto de la casa, las compras y no sé qué, y él el de la empresa. Y yo, es lo mismo, necesitas las mismas habilidades. O sea, entonces también, claro, la sociedad nos bota, o sea, nos cae eso encima y a nosotros también nos cuesta como empoderarnos y eso. Y fíjate que con lo que decías ahorita de la independencia financiera, o sea, de verdad es vital. Yo siempre digo cualquier independencia comienza por la financiera. O sea, no existe una independencia que vos puedas tener si la parte financiera no existe. Y la independencia financiera te permite irte de una relación donde vos no querés estar, porque la idea es que vos estés con alguien porque querés estar con esa persona, no porque tenés que estar con esa persona. Y yo conozco muchísimos casos, incluso, y uno a veces que piensa que eso es como más de la base de la pirámide, de la gente con menos educación, y no. O sea, eso se da muchísimo en la parte top de la pirámide, o sea, en el top tier de la pirámide, de gente que, por ejemplo, en pareja ha decidido, ¿sabes qué? Yo voy a dejar mi trabajo para cuidar a los niños y vos, buen proveedor, vas a poner todo para la casa y después de un tiempo eso es un desastre, porque financieramente viven bien, pero él siente que es amo, señor rey, que puede hacer y hacer todo lo que quiera, y ella, como ya perdió su currículum, su experiencia y todo, está atada a quedarse en una relación que la tiene sumamente lastimada, que la tiene sumamente desvalorizada y que tiene pavor de irse de ahí porque siente que nadie le va a dar trabajo o que no va a buscar qué hacer, que por ejemplo es lo que vos decías, ¿verdad? Has conocido a alguien en el pasado, y estoy segura que existen muchísimas mujeres que eventualmente dan la queda y dicen, ya no puedo más y aunque no tenga ni un peso para irme, pues me voy a ir y de ahí voy a resurgir. Sí, y no solo, y con lo que decís, la autonomía económica es el inicio de cualquier otra forma de autonomía, es súper cierto, porque no, incluso si no necesitas el dinero, digamos que que realmente estás bien en una buena relación, y ese es el acuerdo, y vos querés estar en tu casa y querés criar a tus hijos, lo que sea, y tu pareja es la que provee, lo que sea, incluso en condiciones donde vos sentís de que, no, pero yo estoy bien a nivel de tu psiquis, a nivel de tu autoestima, a nivel de Sí. tu confianza en vos misma, el no demostrarte a vos misma de que vos sos capaz de generar, de producir valor, porque cuando pensamos en el dinero, realmente o sea, para mí una de las cosas que más me sacudió, pero súper profundo, fue cuando mi master coach, hablando sobre el tema del dinero, me decía, Virginia, es que si lo que vos aportás al mundo tiene un enorme valor y la gente lo ve y lo aprecia, no hay forma de que el dinero no te llegue. Porque, y me decía así, mira, por ejemplo, la luz sube de precio, la luz, hacen lo que quieren, sobre todo en nuestros países, hacen lo que quieren con la luz, pero nosotros todavía tenemos un concepto de que necesitamos la electricidad más que nada más, o sea, el agua y la electricidad son necesidades básicas que nosotras estamos dispuestas a pagar lo que sea, les pedimos por favor no me corten la luz, les pago lo que sea, le rogamos a la empresa que acepten nuestro dinero, el dinero que no tenemos, pero que vamos a conseguir para que por favor, nos mantengan el servicio, ¿verdad? Entonces, cuando vos pensás de que esa electricidad nosotros le damos tanto valor que estamos dispuestas a pagar lo que sea, y pensás en el valor que vos aportás, todo lo que viene a vos es porque vos diste algo a cambio. Todo lo que viene a vos es porque vos estás aportando algún tipo de valor. Entonces, saber de que vos sos capaz de generar con tu valor propio, con las cosas que vos aportás al mundo, sos capaz de generar recursos para vos misma, eso es absolutamente vital para la autoestima. Así no necesites el dinero, así estés bien económicamente, es Bueno, también un tema de salud mental y emocional. Y por ahí empezamos, o sea, empezamos por las finanzas, pero el resto de las autonomías
de decir, yo valgo, yo puedo sola, yo si necesito, si lo quiero, se puede, porque lo estoy demostrando, porque lo he demostrado, porque tengo mis recursos. Sí, totalmente. Aprender a ganar dinero y gestionar ese dinero, en realidad es un proceso de autocuido y de amor propio. Y fíjate, vos decís, aunque estés bien en tu relación, mira, una de las cosas más tristes que yo he aprendido es que uno nunca sabe cuándo sí y cuándo de pronto no. Oíme, de verdad, yo he escuchado de casos de terror, o sea, de terror que vos decís, pero ¿cómo? Si todo era lindo, maravilloso, bello, y no hay nada más doloroso que decir, me quiero ir y no me puedo ir, pero no tengo suficiente dinero para hacerlo o no estoy generando dinero para hacerlo. Sí, sí, este es la paz mental también, porque es cierto, o sea, basta un conflicto, aunque sea pequeño, y inmediatamente entran los miedos y ahí empezamos a ceder, empezamos a violar nuestros propios límites, empezamos a faltarnos al respeto, a abandonarnos a nosotras mismas, porque está la presión de que no puedo entrar en conflicto, no puedo protegerme, no puedo defenderme, porque ¿qué pasa si pierdo estas condiciones? No tengo cómo resolver, no tengo cómo cubrirlas. Entonces, todo está vinculado, todo está premiado, es súper importante. Quisiera hacer una última pregunta con vos. Yo sé que estamos un poquito pasadas de tiempo, pero es que esta conversación es No, absolutamente... esto da Yo sé para de que sí, y un además yo sé de libro. que nos van a escuchar este episodio más de una vez, y está bien, háganlo, tomen nota. Pero entonces, una última pregunta, que es la que mucha gente me hace, ¿verdad? Cuando yo hablo de mentalidad de carencia y hablo de valores y hablo de creencia y cómo las creencias determinan tus emociones y tus emociones determinan lo que haces y lo que no haces, y cómo a veces no tener conciencia de eso nos hace quedarnos en un lugar donde no queremos estar o en una situación económica en la que no queremos estar simplemente porque no vemos la capacidad, la posibilidad de salir de ahí. Mucha gente reacciona de manera un poco defensiva y tratando de decir, no, no es cierto, nada de lo que estás diciendo es cierto, cuando me dicen, es que no podés, es que hay circunstancias que son, o sea, es que así es, pues, o sea, que vos no podés negar la pobreza, vos no podés negar que la economía está mal, vos no podés negar de que no hay trabajo, vos no podés negar, eso no es una cuestión de mentalidad, no es simplemente, no es la ley de la atracción, que no es simplemente queriendo que las cosas pasen que van a pasar. Y es cierto, hay injusticias estructurales, hay injusticias institucionales, la economía es una realidad, el desempleo es una realidad. Todas esas son cosas ciertas, pero ¿cómo distinguimos cuando mi situación económica se debe a factores circunstanciales, se debe al contexto, a las circunstancias, a mi, qué sé yo, mis antecedentes, a lo que pude y no pude hacer, a todo eso? ¿En qué medida se debe a eso, a las circunstancias externas? ¿Y en qué medida podemos identificar que se debe también a factores internos que tenemos que revisar? Totalmente. Fíjate que te escuchaba y me sentía súper identificada porque a mí me pasa constantemente. Cuando uno se expone en las redes sociales, pues te expones a todo, te expones a entregar valor a la gente, que eso es lo que uno genuinamente está buscando hacer, pero también te expones a la crítica, a los mensajes de odio, a la gente que tiene la mente y el corazón cerrado y es más fácil decir como no, porque es que vos y no sabés y hablas del privilegio y esto y lo otro. Una de las cosas que a mí me pasa y me ha pasado siempre desde el inicio es, en particular, cada vez que hablo del ahorro. Entonces, yo vengo y digo, muchachos, por ejemplo, típico, acaban de pagar. Recuerden que si no se paran en cuanto les acaban de pagar ese porcentaje que ustedes definieron, ese ahorro no va a llegar porque es que el ahorro no es lo que te sobre. O sea, si de sobrar, nunca me va a sobrar nada porque gastar es sabroso. El ahorro solamente llega cuando, me acaban de pagar, pum, lo separo a otra cuenta, me olvido de que existe. E inmediatamente, especialmente en Twitter, empiezan a caer. Y dicen como, pero ¿qué pasa con toda esa gente que gana el salario mínimo y no sé qué? Y te voy a decir genuinamente lo que yo les quisiera responder. Vos sos esa persona. Vos sos esa persona que está ganando el salario mínimo, que gana 6.000 pesos y que no puede ahorrar. Porque si estás en Twitter y tenés el tiempo para estar chateando, yo no creo que vos seas esa persona. Y a veces la sensación que me da es que los seres humanos excusamos y justificamos nuestro comportamiento y falta de acción en las realidades de otras personas, porque efectivamente hay millones de personas alrededor del mundo que ganan el salario mínimo y que no pueden ahorrar. Eso es cierto, o sea, eso no lo vamos a negar, pero la pregunta es, ¿esa persona sos vos o esa persona no sos vos? Porque entonces lo que estás diciendo es, no soy yo, pero es más cómodo y es más rico hablar de toda esta gente y toda esta injusticia. Entonces es como de golpearnos el pecho, ¿verdad? Y decir, no, pero es que esta realidad existe. Y vos lo decías muy bien, no lo vamos a negar, es una realidad. La mayoría de la gente sí va a ganar el salario mínimo, sí hay mucho desempleo, hay una inflación alta, es verdad.
Y para mí la pregunta es, ¿qué es lo que vos sí podés hacer? Y te voy a dar un ejemplo. Ayer justamente me escribió una mujer en Instagram y me decía, estoy leyendo tu libro, esto y lo otro, me encanta, te voy a contar mi caso, me cuenta su caso y básicamente me dice, yo ahorita vivo con las completas, pago todo, no me da para ahorrar, no sé qué, no tengo deudas, pero no me da para ahorrar. Entonces, yo le dije, ok, ya, Leo, de verdad, Leo, vos pensás que no hay lugar para recortar. Y te voy a dar un hint. Casi todos tenemos espacio para recortar. Incluso la gente que gana el salario mínimo gasta en cosas que no son necesarias. Y no está mal. Lo que digo es que si vos genuinamente querés ahorrar, tenés que buscar esos espacios de ahorro. Entonces, no hay nada, no hay cero. Ok, le dije yo, vamos a asumir que eso es cierto, porque yo no conozco tu vida, cómo la estás viviendo. La otra pregunta sería entonces, si vos decís, ya estoy en cero, ya no hay nada que exprimir, no hay nada que recortar, ¿hay algo que vos podás hacer para generar más dinero? Y a mí me sorprende cómo, especialmente en nuestros países latinos, porque fíjate que siento que en Estados Unidos es un poquito diferente, pero en nuestros países latinos lo vemos imposible. O sea, y yo no estoy hablando aquí de decir, tengo que crearme otro salario, tengo que ganar el doble, si no, no vale la pena. Estoy hablando de hacer algo que te genere 10% más, 15% más, porque eso se siente. O sea, imagínate que vos tuvieras un side hustle, un pequeño negocio, una compra y venta de algo, un freelanceo de algo que vos decís, mira, estoy ganando 15% más y ese 15% yo lo estoy mandando al ahorro y a la inversión. Tu vida cambia después de un año, después de 5 años, después de 10 años y créemelo, cuando llegue el momento realmente crítico y de necesidad, el ser humano lo saca y encuentra la manera. Yo tengo casos, por ejemplo, un chavalo súper endeudado, no hallaba cómo, trabajo de 8 a 5 y de pronto una Navidad dijo, voy a hacer canastas navideñas y las voy a vender. Lo hizo durante un mes, desvelado en las noches, fin de semana, cero vacaciones, trabajaba de día, hacía sus canastas de noche, las vendió todas y en ese mes salió de deuda y cuando digo que estaba endeudado, estaba altamente endeudado. Pero ¿qué no hizo? No agarró el dinero de las ventas para seguir gastando, sino que tenía una meta y dijo, es que esto es para salir de deuda. Y después de ese mes en que realmente la sufrió, pues y le dio, su vida cambió. ¿Verdad? O de gente que dice, bueno, voy a agarrar ahorita en esta quincena este salario, me voy al mercado, voy a comprar unos cuantos pares de zapatos, después los voy a vender y con la ganancia voy a empezar a hacer algo diferente. Pero tenemos que abrir la mente a eso y a veces siento que es más cómodo quedarnos en el no se puede. Y casi que quién me viene a ayudar a mí Sí, entonces. exacto. Yo en algún lado leí, tal vez con esto vamos cerrando, en algún lado leí que hay dos tipos de personas. Las personas que dicen, no tengo dinero, no hay, la economía está mal, tengo hijos que mantener, por tanto, no puedo hacer nada. O sea, no puedo ahorrar, no puedo invertir, no puedo hacer nada Exacto. porque estoy con un salario mínimo y tengo hijos que mantener y deudas que pagar. Y está el otro tipo de persona que dice, estoy con salario mínimo, tengo 2 hijos que mantener, tengo deudas, por tanto, tengo que hacer Tengo algo. que, claro, ¿qué Tengo hago? que invertir, porque es la misma circunstancia, pero una mentalidad entonces significa que no puedo hacer nada y la otra es precisamente porque estoy en esta situación, es que tengo que hacer algo al respecto, porque no Mira, voy a vecina, desaparecer sola. vos has leído un libro que no me acuerdo cómo se llama, de una psicóloga que se llama, creo que se llama Carol Dweck y habla como del growth mindset y el fixed mindset. Ese, pues ¿Sabes cuál conozco es? mucho. Entonces, es justamente eso, porque ella lo que habla es la misma circunstancia, dependiendo de la mentalidad que vos tengas, las vas a poder abordar de diferente manera. Y a veces crecemos con esa mentalidad de iris what iris, es lo que es y no hay nada que hacer. Pero hay otra gente que es como, ¿cómo le doy la vuelta yo a esto? Y creo que tal vez la invitación sería eso, cómo empezamos a cambiar nuestra mente, porque si la mente no cambia, las acciones tampoco van a cambiar y nuestra vida no va a cambiar. Y luego recordar la pregunta que hice al inicio y que realmente es poderosa para todo. Sí, O sea, cuando sí. yo me la hice por primera vez siendo madre soltera, es decir, existen otras madres solteras en mis condiciones que han salido adelante. Y la pregunta era, y la respuesta era sí, cientos de Obvio, miles, millones, ¿verdad? De todos alguna los días. manera, todos los días. Entonces decía, si ellas pueden, no hay ninguna razón, realmente ninguna razón lógica por la cual yo no pueda ingeniármelas y no pueda encontrar una solución que se adapte a mis circunstancias, a mis necesidades. No es copiar lo que otra gente hace, pero es por lo menos tener claro de que si alguien logró ver más allá de sus limitaciones, más allá de las circunstancias, en encontrar eso, las canastas navideñas, ¿me entendés? O sea, no tiene nada que ver con su trabajo, no tiene simplemente decir, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? ¿Qué está a mi alcance? ¿Qué recurso? Empezar poquito. ¿Cuánta gente se ha mantenido vendiendo hielo? De alguna manera. Y vender Totalmente. hielo es vender hielo, hacer hielo y lo vender. O sea,
pero no, porque es que yo soy profesional, ¿me entendés? O lo ¿Cómo que van sea. a ver? Sí. Todas las excusas que nos ponemos realmente, en muchos casos, sin negar la realidad y sin negar lo duro que es la realidad, pero en muchos casos son zancadillas que nos hacemos a nosotras mismas, son autosabotajes que nos hacemos a nosotras mismas porque no nos detenemos a cuestionar todas esas creencias y todas esas excusas y todas esas razones que nos estamos dando, aun cuando sean válidas, aun cuando creamos que son válidas, siempre se pueden cuestionar. Siempre se puede decir, ok, esto es verdad, pero ¿en qué medida significa de que no puedo? O sea, es verdad que la economía está mal, ¿y en qué medida significa de que no puedo? O sea, ¿es posible para alguien salir adelante, encontrar una fórmula, tener 10% de ingreso extra en una economía como esta? Si alguien más lo hizo, es posible. Me encanta. Yo de verdad me llevo esa pregunta porque me parece súper valiosa para aplicarla a todo en la vida. A veces nos ponemos tropezones, o sea, si la vida ya es difícil, hay un montón de obstáculos, nosotros a veces no nos estamos ayudando tampoco. Así que de verdad me la llevo para aplicarla casi que todos los días. Perfecto. Mil gracias. Me encantó esta conversación, Elaine, como siempre, con vos. O sea, es súper rica, tanta información, tanta sabiduría, tantos conocimientos. Vos estás además compartiendo muchísimo valor para la gente que no te conoce, que debe ser muy poquita a esta altura, pero para aquellas que no te conocen, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden conseguir más información? Saber más Claro. qué estás haciendo, el libro, dónde lo encuentran. Contanos un poquito. Bueno, la plataforma en línea central es plataconplatica.com y en todas las redes, en Facebook, en YouTube, en Instagram como @plataconplática. En mis redes personales también me encuentran como @elamvela. Y el libro, si están en Nicaragua, lo pueden buscar en Hispamer, en todas las sucursales, pero si están fuera del país, en Amazon lo encuentran para Kindle, en pasta dura, en pasta blanda. Se llama Mujeres y Finanzas. Fantástico. Mil gracias, Ela, de nuevo. Me Gracias a vos por encantó invitar. tenerte y ya te comprometí en público Claro, con para gusto. otro episodio, así que pronto volvemos a tenerte por aquí. Mil gracias. Un abrazo muy Un grande. abrazo. Si te gusta este podcast, dale like y compartilo con otras personas. Y si no lo has hecho aún, suscríbete en mi comunidad en Substack para recibir directamente en tu correo electrónico nuevos episodios del podcast, herramientas y reflexiones que no publico en ningún otro sitio y que te ayudarán a llevar estos aprendizajes al siguiente nivel. El link está en las notas de cada episodio y en todas mis redes sociales. Nos vemos por allá y nos escuchamos en la próxima.